Hola, buenas noches. Hoy empezaremos con nuestra primera plática y es sobre etapas de desarrollo. Muy bien, pues vamos a iniciar con los pequeños del preescolar. Desde que nuestros hijos nacen y durante toda la etapa preescolar, ellos aprenden a través de la experimentación que tienen con sus sentidos, con todos sus sentidos y con el mundo que les rodea. Su primer contacto obviamente es su madre y es el vínculo afectivo más importante. Este vínculo debe ser positivo, debe ser seguro, debe de darle al niño mucha seguridad. A veces los papás creen que, o las mamás creen que alimentar, cambiar y satisfacer las necesidades del bebé es únicamente nuestra labor. Sin embargo, lo que hace la mamá cuando está alimentando ese vínculo afectivo, ya sea que esté alimentando a través del pecho materno, posteriormente con las papillas y todo este proceso, ese vínculo afectivo es lo más importante. Le va generando a ese pequeño ser humano mucha seguridad, misma que necesitará posteriormente para relacionarse con todo su exterior. Durante toda la etapa preescolar, nuestros pequeñitos necesitan moverse. Ellos aprenden a través de sus sentidos y del movimiento y van conociendo todo el mundo físico y social que les rodea. Pero es muy importante que sepamos que durante toda esta primera etapa de vida, hasta los 5 años, lo más importante para los niños es aprender cómo funciona la sociedad, cómo funciona su familia, cómo funciona la escuela, cómo funciona la sociedad en general. Esto es lo más importante, formar hábitos, valores, muy importante, formar lazos afectivos, formar su propia personalidad. Todo eso se genera durante los primeros 5 años de vida. Si nosotros les damos a nuestros pequeños ese amor, ese cariño, esas palabras que refuercen el tú puedes, estoy seguro que lo puedes lograr. Si no te salió la primera, saldrá la segunda. Mira, inténtale de esta otra manera, vamos, 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 y siempre los estamos alentando. Ese niño crecerá con una muy buena autoestima y sabiendo que siempre va a poder hacer las cosas si lo intenta una vez más. Que no importa equivocarse, lo que importa es seguirlo intentando hasta lograr el objetivo deseado. Eso es lo más importante. En nuestro país, como en muchos otros, nos han hecho creer que en la escuela y sobre todo en el preescolar, lo más importante es que los niños aprendan a leer y escribir. Y eso es un gran error. El niño como tal tiene habilitadas en su cabecita, en su cerebro, ciertas habilidades, herramientas que le permiten tener memoria auditiva y visual muy desarrollada. Sin embargo, el niño aprende a leer de una manera mecánica, no lo hace con la madurez que debía de tener, no lo hace con la conciencia que debería de tener. Tan es así que todos los niños que aprenden a leer en el preescolar van entendiendo lo que leen hasta que tienen 6 o 7 años, dependiendo de cada pequeño. Recordemos que cada uno es diferente. No hay niños más o menos inteligentes. Hay niños con diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes formas de aprendizaje. Es por eso que hay variables. Sin embargo, nuestros niños deberían de estar aprendiendo a leer y escribir hasta los 6 o 7 años. Es en nuestro país y en algunos otros donde erróneamente se les enseña a leer y escribir en la etapa preescolar. Sí puede, y tan es así que millones de niños lo hacen, pero no corresponde a la edad. Es como darle una estimulación temprana a los pequeños, pero una estimulación que debe de darse con amor. Porque sí es cierto que puede, también es cierto que de algún modo lo estamos forzando. Es por eso que debemos de tenerle mucha paciencia. Y si nuestro pequeñito, con algún método que le está dando en la escuela, con algún método como a mí me enseñaron como mamá enseñarle a leer y escribir, no le está funcionando, tenemos que ser pacientes, tenemos que darle su espacio y tenemos que dejar que vaya madurando poco a poco. Es muy probable que termine toda la etapa preescolar y apenas logre leer silabeando. Eso es más que suficiente. Durante el primer año de primaria va a consolidar ese proceso de la lectura y la escritura. Pero lo más importante es sí que lo intente, sí que no se rinda, pero no, lo que no está bien es que los adultos forcemos a los niños a hacer algo. Sobre todo este proceso de la lectoescritura hago hincapié porque muchos adultos
forzamos a los niños, nos enojamos con los niños porque no leen, incluso hay quien les pega y eso de verdad no está bien, así no van a funcionar las cosas. El niño que aprende a leer solito a los 4 años, qué bueno, porque tiene esa habilidad. El que aprende a leer a los 5, qué bueno también. Y el que aprende a los 7, también qué bueno, porque está dentro de su etapa de desarrollo. Y eso se tiene que respetar. Si mi hijo por el momento está en preescolar, pero no está leyendo, no importa, de verdad. Enséñenle a recortar, enséñenle a encontrar las letras, por decir las vocales, en el cereal, en el refresco, en letreros, en todas partes. Pónganlo a hacer bolitas de masa, pónganlo a hacer bolitas de papel, pónganlo a delinear, a dibujar libremente. No tienen idea de todos los beneficios que le da a un niño el que lo dejemos dibujar libremente. Regálenle plumones, gises, acuarelas, todo para que dibujen. Eso le ayuda muchísimo más a un pequeño en el proceso de lectoescritura que hacer 20 planas o resolver 5 páginas de libro. Es muy importante que lo sepan. Sí lo hacemos, las escuelas lo hacemos, todo el mundo lo hace, pero debe de haber un respeto hacia el proceso de desarrollo y aprendizaje de cada uno de los pequeños. Cuando los pequeños pasan a la primaria, empiezan a conocer, sobre todo en la parte de con objetos concretos. Ellos necesitan tener las cosas, verlas, sentirlas para aprender. Si nosotros vamos a dar una clase de ciencias naturales, seguramente que si yo llevo la plantita y las semillas y le explico al niño todo el proceso de crecimiento, lo va a entender rápidamente. En cambio, si le llevo un libro y le muestro las imágenes, probablemente diga, ah, qué bonitas estaban las imágenes de la maestra, pero el día de mañana o pasado cuando le pregunte sobre esto, no sabrá de qué le estoy hablando. Necesitan tener las cosas en físico, experimentar, vivenciar. Por eso en las escuelas fomentamos mucho los proyectos, el trabajo colaborativo, la investigación, la experimentación, porque estamos seguros que de esa manera los niños es como aprenden. De esta manera el niño va a estar aprendiendo, se llama la etapa del pensamiento concreto durante el primero, segundo y el tercero de primaria. Cuando el niño entra a cuarto de primaria, quinto y sexto, su pensamiento cambia, deja de ser tan concreto, ya no necesita tanto los objetos para aprender y entonces puede tener representaciones mentales mucho más fácil. Esto quiere decir que él puede aprender efectivamente leyendo, investigando en diferentes medios visuales. Generalmente todos los seres humanos aprendemos mucho de manera visual. Si bien es cierto que aprendemos por 3 canales, visual, auditivo y kinestésico a través del movimiento, también es cierto que la gran mayoría de los seres humanos aprendemos más observando. Así que el niño requiere de todos esos recursos, pero también significa que su aprendizaje se vuelve más analítico. El niño analiza más, reflexiona más lo que le estás diciendo. Por eso, de hecho, los contenidos en cuarto, quinto y sexto de primaria son diferentes, son un poco más complejos porque el niño tiene la capacidad para comprenderlos, analizarlos y guardar eso en su cabecita. Es decir, ya tenía un conocimiento previo, llega un conocimiento nuevo, él hace sus ajustes y ahora se genera un nuevo y más amplio conocimiento de la materia que el niño esté aprendiendo. Es por eso, además también, que los niños en etapas de cuarto, quinto y sexto, lo que nosotros llamamos la primaria alta, requieren de otro tipo de enseñanza, ¿sí? Ellos requieren ya de otro tipo de estímulos, que la clase sea mucho más con objetivos muy claros y que esté mucho más fundamentada. Un niño de cuarto, quinto, sexto te va a preguntar ¿y por qué? ¿Y de dónde lo sacó maestra? Oiga, yo lo vi en otro lado, yo investigué, porque el niño ya tiene un panorama mucho más amplio de los conocimientos y va a debatir y va a buscar respuestas, y si la maestra no se las da, le va a preguntar a sus papás, y si no le contestan, entonces él va a investigar por su propia cuenta, porque tiene toda la capacidad para hacerlo. Y ahí es cuando el maestro tiene un gran reto. Tiene que hacer que las clases sean verdaderamente interesantes y verdaderamente fundamentadas. También en esta edad se empieza a desarrollar el niño ya como un preadolescente. Entonces hay cambios físicos en su cuerpo.
físicos, químicos y fisiológicos. Esto quiere decir que él también va a cambiar incluso en su forma de sentir, de ver la vida, de relacionarse con el resto de sus compañeros y de la sociedad en general. Esto hace pues que la vida de los pequeños se vuelva un poco más compleja. Muchas veces se van a sentir que no caben, que no es el lugar en donde están, donde se sienten a gusto, se van a sentir avergonzados, les va a costar trabajo relacionarse con sus compañeros o compañeras o con los maestros. Todos estos cambios empiezan a ocurrir en la parte de lo que es la primaria alta. En este caso, nosotros como maestros les brindamos la información, pero la información objetiva, es decir, bueno, miren, pues el cuerpo humano es de esta manera, funciona de esta manera, pero quien tiene que trabajar con la parte más emocional, el desarrollo social de los pequeños, son los padres. Los padres de familia son quienes deben de tener ese acercamiento de cómo te sientes, por qué estás enojado, a enseñarlos a demostrar sus emociones y sus sentimientos. ¿Por qué te enojaste? Identifica por qué te molestaste. Ahora, ¿cómo estás demostrando ese enojo? Porque entonces se vuelven más iracundos y explotan y gritan y pelean con mamá, con los hermanos, no quieren que nadie los moleste. Pero tenemos que dialogar con ellos para que entiendan, uno, que no son los únicos que están pasando por ese proceso. Todos los adultos pasamos por ahí y sus compañeritos también están pasando por ese proceso. Así que no estás solo, no es el único. Todos podemos entenderlo, pero tiene que aprender a comunicar esa emoción. Si es enojo, si es alegría, si es enfado, si es aburrimiento, tiene que aprender a comunicarlo con dos condiciones básicas que le van a servir para toda la vida. Una, sin lastimar a ninguna otra persona, a ninguna familiar, amigo, a nadie. Y dos, sin lastimarse a sí mismo. Si nosotros trabajamos con estas dos premisas con nuestros hijos, vamos a avanzar. Pero esto no es un trabajo fácil, es un trabajo de todos los días, en cada momento, cuando se presente la ocasión, tenemos que acercarnos con ellos y a ver, hijo, si estás muy enojado, tú puedes demostrar tu enojo, nada más acuérdate que sin lastimar a nadie más y sin lastimarte a ti mismo. Esto es súper importante, dado que de esta manera los estamos enseñando a autorrespetarse, a resguardar su integridad. Y esto es muy importante a lo largo de toda su adolescencia. Ellos apenas están entrando a una etapa que va a ser difícil, aún más en los tiempos que estamos viviendo. Justo ahora no sabemos cómo va a ser su vida, ni la nuestra después de esta pandemia y de toda esta problemática. Entonces ellos tienen que aprender a expresar su emoción, su sentimiento y recordar esas dos premisas. No lastimo a nadie más y no me lastimo a mí mismo, y entonces puedo expresar lo que estoy sintiendo. Y lo más importante es reconocer lo que estoy sintiendo. Por último, quiero platicarles que el papel del adulto es muy importante. De repente, yo les he platicado que soy directora de una escuela, que trabajo con muchos niños de todos los niveles, y los papás vienen y me dicen, es que no me obedece, es que no quiere trabajar, aún ahorita en cuarentena y también cuando estamos en clase, ¿no? Papás, ¿quién es el adulto? Ustedes son los adultos. El que sabe cuál es lo bueno para sus hijos son ustedes, somos nosotros como papás y como adultos. Está bien que los escuchemos, está bien que les demos su lugar. Todo eso es muy válido, es parte del desarrollo de cualquier ser humano. Pero no olviden quién es el adulto. El adulto eres tú. Tú debes de mantener el control. Tú tienes que saber qué es lo que es mejor o lo que no es bueno para tu hijo. Si mi hija quiere ver la tele todo el día, porque ella quiere y porque yo la amo y porque no quiero pelear con ella, ¿la voy a dejar ver la tele todo el día? Cuando yo sé que eso le hace daño, para empezar, en los ojos, porque le hace daño a los ojos y a la vista. Pero además le va a causar ansiedad, porque va a empezar a estar ansiosa todo el tiempo. Pero además deja de hacer otras cosas, como hacer ejercicio, como leer, como jugar, como hacer otras actividades. Entonces, ¿quién es el que sabe eso? Yo como adulto. No puedo ni debo dejar que mi hijo haga lo que él quiera, por mucho que lo ame, si yo sé que eso no es bueno para él, ¿sí? Y esto no quiere decir que los castiguen, que los golpeen, ni mucho menos. No. Si de algo yo estoy en contra, es que les peguen a los niños. A los niños no se les debe de pegar.
Los niños son seres humanos que merecen todo nuestro respeto y nuestro amor. Lo que tenemos que hacer con ellos es dialogar y llegar a acuerdos, sin olvidar que el adulto eres tu papá, no lo es el niño. A ver, además, de repente me hacen preguntas como, oiga, pero es que mi hijo de 5 años no quiere hacer la tarea. ¿En serio un niño de 5 años puede hacer lo que él quiera sin que ningún adulto le ponga límites? Pregúntenselo ustedes, papás. No es posible. Yo puedo amar a mi hijo muchísimo, pero mi hijo debe de tener límites y los límites también son por amor. Y los límites no son ni golpes ni amenazas. Los límites son acuerdos claros que se les dicen desde antes para que el niño sepa qué es lo que puede o lo que no puede hacer. Cuando el niño tiene esa certeza de lo que puede y no puede hacer y lo que debe hacer en cierto tiempo y espacio, él fluye mejor porque sabe lo que tu papá estás esperando de él. Y un niño pequeño en etapa preescolar, y no solo en etapa preescolar, en etapa primaria, lo que quiere es agradar a sus padres. Eso es lo que él quiere, que sus papás estén contentos. Hace un dibujo y va y te dice, mira cómo me quedó, ¿qué está esperando? Tu aprobación. Entonces, esos límites le dan la guía. Los límites son como los barandales en la vida. Imagínate que estás en un desfiladero, que tu hijo está en un desfiladero muy alto. ¿Cómo te sentirías si tu hijo va caminando por ahí sin barandal? ¿Y cómo te sentirías si en ese pequeño desfiladero hubiese un barandal donde él se pudiera sostener y preservar su vida? Esos son los límites. Son la guía y la ayuda que le ayudan a un niño a transitar por la vida. Y no solo a un niño, también a un adulto. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Estamos aquí para cuidarles, para protegerles, y lo único que queremos es su bienestar. Pero no olvidemos que el adulto somos nosotros. Si nosotros no olvidamos esta parte, podremos ayudarlos en su educación. Pues bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión sobre las etapas de desarrollo de nuestros pequeños en la educación y de verdad que les ayude muchísimo. De todo corazón espero que les ayude y les sirva. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.